Bueno, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Cómo ¿Bien? andás? Hola, María Herminia. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, vos has trabajado tanto sobre estos hechos. Sí, coincido en parte con lo que decía Carlos del Frade. Yo creo que hay 4 fases del narcotráfico en general. Vos tenés una fase de tránsito, un territorio de tránsito, como fue la Argentina hace mucho tiempo. Una fase en la cual el narcotráfico descubre que ese mercado ya es un mercado apetecible, empieza a vender droga. La tercera fase, que eso también ya lo pasamos, la tercera fase es cuando aquellos elementos que tienen que controlar, reprimir, perseguir al narcotráfico quedan cooptados dentro de las propias organizaciones criminales, que esa ya la pasamos, la del 33% de la banda de los monos. Yo soy uno de los pocos periodistas, 3 o 4 periodistas que tuvimos acceso a las escuchas y a los expedientes, lo estudié durante mucho tiempo. El 33% de la banda de los monos son policías. Tenemos a Tonioli preso por defender, un ex jefe en ejercicio cuando estaba en su momento, que todavía sigue preso por defender al narcotráfico. Esa tercera fase ya fue superada. ¿Cuál es la cuarta fase? La cuarta fase es la más peligrosa. La cuarta fase es en donde ese poder económico que tiene el narcotráfico, esa narcocriminalidad organizada, empieza a cooptar a los jueces, a la justicia y a los políticos. Y eso ya es México. El domingo pasado se conoció un informe de la Cátedra de Criminología de la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, que habla que la ciudad de Rosario es la ciudad más violenta de la República Argentina, somos la capital de la violencia. Sí. Y además reconoce que en los últimos 8 años, 4 años de Lifchit, 4 años de Mónica Fein, que quiere la reelección ahora, se duplicaron los asesinatos en la ciudad de Rosario. Eso científicamente, eso no es opinión de ni un periodista o ex periodista, ni un candidato. Eso es la realidad palpable de la ciudad de Rosario. La verdad que esto demuestra que todo lo que nos vendió el socialismo durante tanto tiempo diciendo tenemos que salir de un sistema antiguo, un sistema escrito para ir a la oralidad, para que la gente sepa efectivamente qué es lo que pasa en un proceso judicial, fue tirado a la borda. Nos vendieron que era la mejor investigación que se iba a producir en la República Argentina. Hicieron un acuerdo cerrado, opaco, oculto al resto de la sociedad argentina, que tenía que ver, la argentina, ya no la rosarina, que ver cuáles eran las implicancias políticas, si las hubo, de responsabilidad de los funcionarios policiales en ese juicio que no fue. Tú sabes que, Alejandro, a mí lo que me llama la atención es que cuando uno va a un juicio abreviado es porque no tenés las pruebas contundentes o tenés dudas que después en el oral puedas materializar la pena que vos estás buscando. Pero acá supuestamente había pruebas de sobra. Supuestamente. Supuestamente había como para las escuchas, toda la argumentación. Hoy estuve charlando con diferentes personas muy importantes, estuve en tribunales hablando de este tema. Porque yo creo que si no entendemos el fenómeno narco y del crimen organizado que está ocurriendo en Rosario, no puedes gobernar Rosario. Claro. O si no haces marketing político, sí, haces campañas sin decir nada, cambio equipo, y te viene uno de Buenos Aires y te gobierna la ciudad de Rosario. Rosario es muy importante. Rosario hoy tiene un problema muy grave. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos enfrentando. Nosotros lo sabemos, desde nuestro espacio lo sabemos. ¿Qué era lo que me decía esta persona? Me decía que probablemente en la confección y el armado de la causa hubo algunas deficiencias que no se podían sostener en un juicio oral y público. Yo creo que también había implicancias de otro orden, nunca lo sabremos, es una especulación, que no se podían explicar en un juicio oral y público. Lo que yo pido es que lo que manda la Constitución argentina del juicio por jurados es insoslayable, que es absolutamente necesario para que empiece a operar en la provincia de Santa Fe. Sería fantástico que nosotros lo pidamos. Bueno, vamos a hacer vamos a hablar un poquito de bueno, es que no nos vamos del tema, porque insisto con esto, quien no tenga hoy la certeza de saber, primero de tener bien el diagnóstico y luego decir, bueno, yo voy a hacer esto, no puede gobernar Rosario. Lo que pasa es que porque hay que desandar todo esto. Lo que pasa es que los vasos comunicantes entre la inseguridad, Carlos, María Herminia, y el narcotráfico son conocidos por todo el mundo. Sí. Se supone. Mirá, había datos de inteligencia que a noviembre del año pasado había 93 búnkers censados en la ciudad de Rosario. Entonces, cuando vos preguntabas, la viveza, entre comillas, de Bonfatti fue separarse de Mónica Fein, era cierto. Lo que pasa es que Mónica Fein era una delegada. Mónica Fein nunca gobernó en función de los intereses de los rosarinos.
gobernó en función de los intereses del Partido Socialista, y el Partido Socialista gobernó en función de sus propios intereses. Si no, explícame por qué, o que alguien me explique, por qué bajaron la bandera de la autonomía municipal. Exacto. ¿Por qué no municipalizaron aguas provinciales? ¿Por qué no municipalizaron la EPE? ¿Por qué no le dieron a Rosario, al vecino rosarino, los 1.400 millones de pesos que significa ese presupuesto de salud que injustamente pagamos los rosarinos cuando en Santa Fe ciudad lo paga el gobierno provincial? Esto de hablar en contra de los santafesinos de ninguna manera, es de la injusticia con la cual siempre se trató a la ciudad de Rosario. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se olvidaron de los intereses de la ciudad de Rosario para gobernar con los intereses del partido. ¿Qué es lo que puede ocurrir en la ciudad de Rosario, Carlos, María Herminia? Sí. Que en realidad tengamos delegados del poder de Buenos Aires. Y yo digo, a mí me duele eso. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado provincial, nosotros, Rosario, somos la ciudad más importante del interior de la Argentina. Rosario es la segunda ciudad de la República Argentina y merece que el que esté al frente tenga en claro esto, que no sea un delegado del poder porteño. La provincia de Santa Fe es preexistente a la conformación de la nación. Señores, no puede haber ni un santafesino que se olvide de que efectivamente nosotros estamos antes. Con lo cual las fuerzas federales, por ejemplo Gendarmería, que es lo que están pidiendo los rosarinos, tienen que llegar por derecho o tienen que llegar por exigencias, pero clara, no a medias tintas. Que me Ale, pongan... pero para que, digamos, no tengamos un delegado y si la gente te elige y te vota, vos decís que no vas a ser un delegado, sino un delegado de la gente en todo caso. Por supuesto. ¿Qué vas un a delegado hacer? del partido, yo digo. Vos no de la querés ser un delegado del partido, sí de la gente. Sí, claro. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer sobre esto? Si sos Ponerme al intendente. frente, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos, el tema, ¿por qué vinculo el tema del narcotráfico? Cuando nosotros hablamos con Sergio Massa, estamos claramente diciendo que yo necesito, además de tener una policía local, 2.500 cámaras controladas por civiles, botón de pánico en los ¿Controladas hogares, permanentemente o controladas? las porque 24 horas. El otro día Y en el eso accidente funciona. no se supo qué pasó, las cámaras. Y porque podía haber, a ver, si no hay nadie detrás de la cámara, no sirve para nada. Claro. Me pasó, estaba en Calle Donado y Mendoza visitando el Fonavi, hablando con los vecinos, y uno de los vecinos se enoja y me dice, ¿vos qué harías? Mirá cómo está ese auto mal estacionado en la parada de colectivo. Digo, mire, lo que tenés que hacer es sacarlo, pero yo le apuesto, mire, lo que usted quiera, yo me voy a quedar media hora más o menos en el barrio. Cuando vuelva acá a esta misma esquina, vamos a ver si efectivamente pasó algo con ese auto. Y me dice, ¿por qué me dice eso? Porque fíjese que acá tenemos un domo. Había un domo, había una cámara. Digo, si efectivamente había alguien detrás de la cámara, en media hora tiene que estar una grúa llevándose el auto. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces necesitas las cámaras, necesitas quien las controle, necesitas saber dónde están los policías que vamos a crear. Vamos a crear 100 patrulleros del municipio que vamos a saber dónde están. Y cuando se genere la emergencia, porque sé en dónde se va a generar, porque va a haber un botón de pánico en cada uno de los hogares, en las escuelas, hoy lo hablamos con la gente de SADOP, me decía, pero ¿cómo es esto? Dice, ¿se puede hacer? Pero por supuesto se puede hacer. Si es barato, no cuesta nada, que es un código que me diga dónde está ese aparato y que cuando haya una emergencia de seguridad, de salud o de incendio en una escuela, inmediatamente salga en este centro de monitoreo. No te estoy hablando de ciencia ficción. Eso Esto opera en San Isidro, en el Tigre con Sergio Massa, donde traemos el lugar, pero antes en Londres, en Madrid, en Washington, en Nueva York. Es poner inteligencia en la administración. Ale, ¿Sabes qué pasó? Se olvidaron de todo. Pero perdóname, porque muchas veces el centro, nos acordamos del centro, pero eso lo vas a hacer En los barrios. En los barrios, en los dispensarios, en los lugares más periféricos, Vamos donde a más empezar por ahí. abandonados están. Lo que pasa es que, la inseguridad pega en todos lados. Hoy a la tarde entraron en el banco municipal, Sí. Sí. caminando, robaron 1 millón de pesos, se calcula, pero fue violento, además, en plena luz del día, un banco municipal. Hace 15 días entraron caminando al mismo banco municipal, pero de otra sucursal, en pleno centro, en el distrito centro, caminando a cara descubierta, se llevaron medio millón de pesos y se fueron. Ese es el ejemplo de cómo está Rosario hoy. Por eso cuando nos hacen saturación policial en el centro, porque ahora me había dicho y apareció en el diario, como un gran título, vamos a saturar el centro porque lo pedían los comerciantes. ¿Qué pasó? Te roban el banco en Juan José Paso, Claro. en Empalme Granero. Cuando vos decís, no, vamos a ir a los barrios y entonces los barrios lo tenemos, ¿qué pasó? Te roban el del centro. En definitiva, ¿sabes qué? Cuando el marketing hoy pasaba por la Plaza Pringles, está muy linda, lo quiero felicitar porque estaba muy bonita. Pero ¿sabes qué pasó? Me pusieron las flores y el pasto 15 días antes de una elección. La gente no es tonta. Ahora,
El tema es saber, yo creo que va a ser una elección de 3, Carlos, María Herminia. Yo creo que lo que se viene ahora es una elección de 3. Como la provincial. Como la provincial. Como la provincial, pero sin el socialismo. Yo creo que 8 de cada 10, que fue lo que ocurrió, 8 de cada 10 rosarinos le dijeron que no a Mónica Fein. Recién escuchaba con mucha atención lo de Pablo Hafkin, que fue realmente muy duro con respecto al gobierno provincial. La verdad que veremos a dónde terminan esos votos. En última instancia, salvo Perón en su momento, nadie es dueño de esos votos. Seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque uno puede decir cualquier cosa. Nosotros nos votaron cerca de 53.000 personas. Yo pedí que se abran todas las urnas y le quiero aclarar a cualquiera que nos está mirando que no se abrieron todas las urnas en el definitivo. Yo creía que se abrían todas las urnas y se contaba de nuevo, que sería lo lógico, ¿no? Sí, pero no. Se abrieron solamente el 10% de las urnas. En ese 10% de las urnas aparecieron 10.000 votos más de lo que nos dijeron Canal 3 y Canal 5 y ustedes el 19 de la noche, que lo que apareció ahora va a aparecer como definitivo en el caso de esta candidatura nada más. Entonces, ¿por qué no abrir el resto de las urnas? Yo hice una presentación formal para que se haga, pero yo creo que va a ser una elección entre Zuckerman, Anita Martínez y nosotros. Y creo que todavía falta muchísimo. Bueno, para cerrar, porque ya nos queda poco tiempo, hoy Massa estuvo hablando en la radio, tiró diciendo que hay un vice que le va a gustar a los santafesinos. ¿Tenés alguna noticia de eso? ¿Qué es? Porque me pone muy contento. Todo. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con Sergio. Él está muy metido en el tema de lo que es Rosario. Cuando nosotros hablamos antes de que necesitamos leyes para pelear contra el narcotráfico, él dice, bueno, yo te voy a poner una cadena perpetua para los narcotraficantes. Vamos a hablar de la caída de dominios, o sea, de la plata, de los inmuebles, de los autos que tienen los narcotraficantes. O sea, realmente tiene muy en claro que Rosario es la capital de la violencia y quiere que sea el ejemplo de que irradie una nueva Argentina. Y me alegra, como rosarino y santafesino, que se considere a Santa Fe en el lugar que realmente tiene, como la provincia más importante del interior de la República Argentina. ¿Yo que hablas? ¿Tenía algún dato? ¿Yo? Sí. ¿Tenía algún dato? Espera, la cara de poco que pone. Creo que le va a gustar a los santafesinos, como dijo Sergio. Y mucho. A propósito de esto, una chiquitita nacional, Carlos. Sí. Viste que hoy estuvo reunido el PJ, la presidenta ayer estuvo zarandeando un poco, que se bajen varios. La idea en Buenos Aires, bueno, creo que van a quedar 4 o 5, y a nivel de las candidaturas presidenciales, me parece que están pujando entre 2, y hay algunos, como el santafesino Rossi, que quiere ser el tercero. Se desvive por estar tercera. el tercero en las PASO, ¿no? Pero bueno, eso bueno, se verá. Alejandro, gracias por haber venido y ojalá sigamos charlando sobre lo que se viene. Ahora, quedan 40 días. 40 días. No hay y mucho. sería bueno hablar de los problemas de la supuesto. gente, y así como hubo un debate en TN, fíjate vos que eso también me duele. Sí. Claro, que vamos a Buenos Aires a hacer los Pero debates. ¿sabes por qué? Porque no se animan a decirle que no a Buenos Aires. Si yo fui, y vos sabés que estuve conduciendo un noticiero, uno de los mejores de la República Argentina, y después volví a la ciudad de Rosario. Entonces, aquellos que quieren representar a la provincia de Santa Fe tienen que dar el ejemplo. Por supuesto. El debate tiene que ser primero acá. Si me invitan a mí, yo voy a una escuela a debatir, me voy a un barrio, aquí en TV Regional, en Canal 3, Canal 5, donde yo voy quieran. a armar un debate que sea acá cuando en quieras, Rosario, yo voy a venir. por los intendentes. Pero ¿sabes qué? No es una buena imagen que vaya a tener. No, por supuesto. Porque eso es también reconocer una suerte de superioridad hacia lo que es Capital Federal, a lo que es el unitarismo porteño, antes que reconocer a los periodistas que están acá. Y no nos tenemos que olvidar de los colegas que laburan muy bien y muy seriamente. Se desviven por ir a programas en donde la política no es lo esencial. No, que vayan a todos lados. A mí no me preocupa que vayan a todos lados. Está bien. Pero se desviven, es cierto lo que vos decís. Ahora, si debatís allá, debatí acá. Por supuesto. El Porque federalismo acá están todos. Y acá conocemos la realidad que allá no la conocen. Y acá te pueden preguntar mucho mejor los periodistas, porque te conocen el Pedrigue, que allá en Buenos Aires. En Buenos Aires.